Como una organización que en un principio nucleaba a albañiles borrachos, pasó a tener entre sus filas a reyes, duques, nobles, mercaderes y políticos. ¿Cómo es posible que un sindicato de la construcción haya extendido su red de contactos por todo el mundo, influyendo en el comportamiento social, cultural y político de nuestras naciones? Definitivamente la historia de los masones es fascinante y en este nuevo concilio de herejes explicamos sus orígenes y cómo se transformaron en la organización más poderosa del mundo. Sean bienvenidos al hereje Hidalgo. Los masones nacen en la Inglaterra medieval y se caracterizaban por ser una organización que nucleaba a albañiles y gente especializada en la construcción en piedra. Este tipo de construcciones, para la época, resultaba ser algo sumamente especial, ya que los únicos que podían tener castillos o construir cualquier cosa en piedra era el rey, los miembros de la nobleza y el clero, o sea, la crema innata de la sociedad medieval. Esta situación ocasionaba que los únicos empleadores de los masones fuesen ese 1% de la sociedad gobernante. Los masones originarios iban formando distintos gremios con el fin de preservar sus técnicas de construcción, algo en lo que eran buenísimos. Pero por sobre todo, esas agrupaciones tenían el fin de negociar los contratos colectivos de trabajo. De allí que el autor Jasper Riley los considere como la primera organización sindical de la historia. Obviamente, en la Inglaterra medieval no se contaban con las herramientas de construcción que tenemos hoy en día, con los camiones, grúas y demás artefactos sofisticados que en la actualidad nos hacen más fácil, por así decirlo, nuestras construcciones. Por ende, los castillos medievales podían tardar más de 50 años en terminarse. Esta situación hacía que el gremio masón encargado de determinado proyecto se trasladase hasta la zona de construcción y permanezca en ella años y años. En dicho sentido, ya sea para matar el tiempo o para realizar reuniones, crearon una choza que tenía la función de ser el lugar de sus reuniones luego del trabajo. Esa choza la llamaban lodges, término de donde proviene la palabra logia que hoy en día se usa por la masonería actual. Los masones primitivos no significaban un estorbo para la autoridad y la sociedad en sí, ya que a diferencia de lo que ocurriría siglos más tarde con la masonería especulativa, estos no eran una red de tráfico de influencias o conspiraciones. Por lo general, los masones eran devotos de la fe católica, le juraban obediencia al rey, respetaban sus leyes y cumplían los dictados de la moral y las buenas costumbres. De hecho, todo esto se encontraba dentro del cuaderno de reglas que los masones tenían y estaban obligados a cumplir a rajatabla. Pero esto no les exoneraba de tener conflictos con la ley. Al contratarse a un gremio de masones para la construcción de un castillo, estos, como ya les hice mención, se trasladaban en caravanas hasta el lugar donde estaría la obra
y prácticamente vivían allí una o dos generaciones hasta terminarla. ¿Qué pasaba entonces? Pues al haber una demanda importante de castillos y una escasa mano de obra, porque solo los masones conocían el arte de la construcción en piedra, muchos nobles, impacientes, se reunían a altas horas de la noche en las logias para negociar con los líderes masones el trabajo. El trato consistía en que el noble deseoso de obtener su castillo nuevo le pagase al gremio masónico una suma ingente de dinero para que éstos abandonen el trabajo previamente aceptado y se dediquen a construir una nueva empresa. Esto obviamente ofendió a los nobles afectados por este incumplimiento del contrato y los llevó a solicitar del rey un poder de requisa, el cual consistía en un permiso expedido por su majestad para que los nobles, por medio de la fuerza, obliguen a los masones a terminar la obra que dejaron inconclusa. Prácticamente los secuestraban y los obligaban a cumplir el contrato suscrito. Pero más allá de esta situación, los masones primitivos eran simples trabajadores, no intervenían en las cuestiones políticas ni sociales, ni tampoco representaban un problema del cual abocarse las autoridades, existiendo gremios masónicos en Francia, Alemania, Escocia, por citar algunos. Pero obviamente todo eso cambió. Las cosas comienzan a cambiar para los masones primitivos a partir del momento en el que Europa se empieza a llenar de protestantes. En el siglo XIII se descubre la herejía cátara, junto con las demás sectas cristianas del Albi al sur de Francia. Luego, con el correr de los siglos, se generan unos cismos dentro de la estructura de la Iglesia Católica y conocidos son los casos de John Wycliffe y Jan Hus, quienes fueron quemados vivos por desafiar la autoridad papal, uno en Bohemia y en otro en Ginebra. La cuestión es que paulatinamente todas estas situaciones fueron llevando a la reforma protestante en el viejo continente y tuvo como consecuencia siglos y siglos de persecuciones, no solo de católicos a herejes y o protestantes, sino de luteranos a católicos, calvinos a luteranos, anglicanos a católicos y todos estos contra los paganos herejes. Europa estaba sumida en un mar de caos, persecuciones e intolerancia religiosa que albergaba como único objetivo la supremacía de un poder político sobre otro. Estos siglos de crispaciones serían el caldo de cultivo perfecto donde se desarrollaría la masonería especulativa. Católicos, protestantes y anglicanos cometían atrocidades en nombre de su fe. El ambiente estaba caldeado, pero va surgiendo un pensamiento de tolerancia en el seno de la clase intelectual y comerciante de Europa, pero particularmente de Inglaterra, que es en definitiva el lugar donde nacería la masonería actual. Intelectuales protestantes como John Foxe abogaban, según se dice, por un trato más humanitario para los herejes. Él había intentado convencer infructuosamente a la reina Isabel I, que entre paréntesis era protestante, a que no se le enviase a los herejes a la hoguera. Hay una historia
de un comerciante acaudalado de nombre Richard Giles, un, un comerciante que había escrito una carta a su amigo suizo comentándole de que no estaba de acuerdo con la persecución y quema de herejes, pero que debía mantener las apariencias o hacer la vista gorda por temor a ser llevado a la hoguera. Tal era el temor de este comerciante que la carta la escribió y la envió aprovechando su estadía en Frankfurt por un viaje de negocios. El tipo no tenía el valor ni las agallas para escribir la carta y enviarla en suelo inglés. El germen de la tolerancia ya rondaba en la Europa de los años 1537 al 1700 más o menos. Tal era su impacto que, a diferencia del intento fallido de John Foxes, el secretario de Estado de la reina Isabel I, Lord Brooklyn, le aconsejó que era ilegal imponer un castigo más cruel que, fíjense ustedes, colgar, cortar y descuartizar a los herejes. La reina dice que aceptó esto a regañadientes, porque quería ser más cruel con los herejes, con los católicos y con las demás sectas cristianas que había. Pero al asegurarle a su secretario de Estado de que este tipo de muertes, de cortar, descuartizar y degollar, podría llegar a ser muy dolorosa, dice que la reina se regocijó y mandó traer a un vagabundo para probar si eso era cierto. Y efectuaron la matanza de un vagabundo con esos métodos. Y ahí la reina se dio cuenta de que sí era dolorosa esa muerte por obvias razones. Pero quizás el acto o la obra de tolerancia que despertó el gen para la creación de la masonería actual, todo esto entre comillas tiene que ser tomado, lo representa la obra del teólogo luterano Johann Valentin Andreae. Si no les suena a este muchacho, es porque seguro lo conocen con el seudónimo de Christian Rosenkrantz, el fundador de la Hermandad Rosacruz. Según se dice la historia, en 1610 surge en Alemania una secta religiosa denominada los Rosacruces. Su doctrina fueron publicadas en un libro titulado La Reforma Universal y General del Mundo Entero. Este libro fue publicado en 1614 y era firmado por un tal Christian Rosenkrantz. En él se exponía una nueva forma de deísmo en la que toda la humanidad debía de creer en un único Dios supremo que no daba importancia a ninguna de esas sutilezas religiosas por las que católicos y protestantes discutían. También en dicho libro se realizaban profundos ataques a la Iglesia Católica, a la cual describían como la gran perseguidora de la historia. El libro dejaba entrever ciertos lazos con el luteranismo, que más tarde ayudarían a revelar la identidad de su autor. El libro de Christian Rosenkrantz constituyó un material de cabecera para aquellos ciudadanos de clase media que buscaban una salida a los combates provocados por la fe. Y serviría, digo bien, de base para las futuras ideas de la masonería, que empezaría a encontrar una mutación entre sus filas. Sus miembros dejarían de ser gente común y corriente, trabajadora, para ser gente
pudiente e influyente de la sociedad. Entre los años 1550 y 1755, la masonería cambia. Deja de ser un sindicato de trabajadores para pasar a ser una organización de caballeros intelectuales que fomentaban la tolerancia religiosa y promovían una creencia simple en un Dios universal, como los Rosacruces. En esta época se emplea el término de masonería especulativa para definir a los nuevos masones y diferenciarlos de sus antepasados obreros y operarios, que de aquí, que de aquí en más pasarían a ser llamados como masones operativos. Se establece la masonería operativa y la especulativa. A ciencia cierta, no se sabe cuándo se produjo este cambio, pero hay evidencia que sugiere que muchos gremios de masones empezaron a aceptar a gente que no tenía nada que ver con el oficio de las construcciones, siendo esta movida tendiente a buscar elevar el prestigio del gremio por sobre sus rivales, por sobre los demás gremios masónicos que existían. Es así como el rey Eduardo III de Inglaterra fue admitido en un acto de total complacencia luego de ganar una de sus guerras a uno de los gremios masones más antiguos de Inglaterra. Fíjense que en Escocia todos los miembros de la familia Saint Clair Roslin, la cual posteriormente habían de reclamar una especie de derecho hereditario sobre el control y la autoridad de los gremios escoceses, también formó parte, fue invitada a la masonería operativa. La lista de personalidades invitadas a la masonería escocesa sigue con la de los reyes Jacobo IV y Jacobo VI y el conde de Moray, ¿sí? Quien se dice era el hermano ilegítimo de la reina María de Escocia, la reina María, reina de todos los escoceses, creo que así es su nombre. Con las invitaciones realizadas a personalidades referentes de la monarquía, los gremios masones trataban de posicionarse socialmente y conseguir algún tipo de beneficio, aparte, claro está, del prestigio que significaba tener a gente de la realeza en sus filas. Esto despertó una especie de carrera en busca de incorporar a toda persona relevante de la sociedad. De esta manera, se unieron a la masonería mercaderes, políticos e intelectuales, quienes se sentían atraídos por esa especie de libertad que pululaba, digo bien, dentro de las logias masónicas, y que paulatinamente fueron haciendo a un lado estos nuevos integrantes a los masones primitivos de clase obrera. Para entrar en la masonería actual, te piden que creas en algo, ya sean Buda, las energías, Jesucristo, Moisés, Vishnu, etc. Tenés que creer en algo para ser masón. Ellos mismos refieren a esa fuerza que controla el universo como el arquitecto supremo o el gran arquitecto universal. En ese sentido, y dependiendo del país, de su religión mayoritaria o la tendencia de los fundadores de las logias, las creencias, la simbología y la doctrina, entre comillas, van ajustándose a fin de atraer a un determinado tipo de personas. Por eso existen logias militares, policiales, logias judías, logias católicas, logias árabes, incluso logias satánicas. Bueno, creo que el satanismo es transversal a todas las tendencias que puedan tener las logias masónicas, ya que es bien sabido que el demonio Baphomet es pieza fundamental de sus creencias. A la masonería especulativa le interesaba tener gente influyente para sus diversos fines.
Como vimos, esa tendencia viene ya mucho antes de la creación de la Gran Logia de Londres, que podríamos decir estandarizó este hábito de incorporar personas de alto perfil. Sobre el punto hay que tener en cuenta un detalle importante. En todas las épocas de la humanidad existieron personas que fueron más importantes que otras. Siempre ha existido niveles, clases y castas. En dicho sentido, la gente considerada verdaderamente importante no necesitaba juntarse con personas de estratos inferiores. Aquí les hago la pregunta, ¿en qué le beneficia a un rey juntarse con un mercader, con un intelectual? El rey es soberano absoluto, puede hacer y deshacer. Y si ponemos en una balanza los beneficios que pueden llegar a sacar uno de otro, la lógica elemental te dice que en este tipo de relaciones es el mercader quien puede llegar a sacar muchísimos beneficios que el rey, ya que puede acomodarse socialmente, puede obtener permisos, licencias para la explotación de rutas comerciales, puede incluso llegar a acceder a la nobleza, casando a su hija con hijas nobles, con gente aristocrática. Vean el ejemplo de los Rothschild y cómo llegaron al poder, para mayor ilustración. Entonces, ¿cómo logra un grupo de personas comunes y corrientes asociar a la gente más influyente del planeta? Bueno, a través de la estirpe. Los masones se abocaron en crear una historia universal paralela, en la que sus orígenes ya no se remontan a los de los albañiles medievales, sino que había sido, ellos descienden de personajes o de los personajes más influyentes del mundo. Ahí empiezan a falsificar la historia diciendo que cuanto personaje importante apareciese, ese personaje fue masón, para así hacer creer a los reyes, a los nobles, a los intelectuales, a los políticos, banqueros, caballeros y demás güey cornetas que había, de que, nosotros descendemos del rey Salomón, porque este le encargó a un arquitecto llamado Hiram Abiff, quien, a diferencia de lo que aparece en el libro de las crónicas de la Biblia, no era el rey de Tiro, quiero aclarar eso, sino otro que supuestamente construyó el famoso templo del rey Salomón y había dejado códigos que revelaban los misterios del universo y la creación. Ellos decían, no, nosotros descendemos del rey Salomón y de Hiram Abiff. Y según el mito masónico, a Hiram lo secuestran y lo torturan a los efectos de que revelase las claves del templo. Y como él se mantiene firme y no declara nada, los secuestradores lo matan y lo dejan abandonado en una tumba en el desierto. Salomón, preocupado, envía supuestamente a 3 masones en búsqueda de Hiram, y le dice que encuentren también la clave del templo. El rey Salomón, en su infinita sabiduría, les dice que la clave del templo sería lo primero que viesen al descubrir el cuerpo de Hiram. Los 3 masones van y encuentran la ubicación de la tumba de Hiram Abiff, y al abrir el ataúd, lo primero que ven son las manos del fallecido. Y de ahí en más, el secreto de los masones es el apretón de manos masónico y las distintas señales de reconocimiento que ellos tienen. Y lo asocian a eso, al secreto del templo del rey Salomón. Es más, como parte de la ceremonia para pasar al tercer grado masónico, el aspirante debe de recrear en un ritual toda la historia del homicidio de Hiram Abiff y realizar el juramento de no revelar el secreto de los masones, bajo pena de que si lo hiciera, aceptaba que se le quitase la vida arrancándole el corazón, el hígado y las entrañas. Y ahora me dirán,
porque los ingleses de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII querían estar vinculados con el rey Salomón. Yo le respondo que es por una cuestión de moda, ya que en esa época el estudio de la Biblia era un tema importante y recurrente en la sociedad intelectual inglesa, y todo el lore del templo del rey Salomón era una cuestión estudiada. Es más, el propio Isaac Newton había escrito tópicos teológicos referentes al templo del rey Salomón, ya que lo consideraba como el filósofo más importante de la historia, y estaba convencido de que a partir de las medidas del templo de Salomón se podía predecir la segunda venida de Cristo, el cual Isaac Newton la predijo para el año 1948. Fíjense si no es importante la figura del rey Salomón. También contaban historias de que la masonería entró a Inglaterra por medio de San Albano y que el rey Athelstan estableció la primera logia masónica en York. Historias así fueron creándose, todo con el fin de captar la atención de las personas más poderosas de la época. Fíjense que el propio James Anderson, uno de los fundadores de la Gran Logia de Londres, en su libro de las Constituciones, decía que Dios era masón, que Adán era masón, que Abraham fue masón y que fueron los masones los que construyeron la Torre de Babel. Y cuando Dios ordenó a todos los pueblos que hablasen lenguas diferentes, les dio a los masones la facultad de comunicarse entre sí con señales secretas. Fíjense ustedes el nivel de delirio, y las personas se creyeron esto. Todo esto lo podemos comprobar con la obra realizada por un señor de nombre Robert Bloch, quien fue curador del Museo Ashmolean de Oxford, y quien narró en el libro titulado La historia natural de Staffordshire lo siguiente. Él decía que había encontrado a las personas de la más alta alcurnia que no desdeñaban en formar parte de su sociedad, los masones, lo que por cierto, decía el autor, no necesitaban, de no ser por la antigüedad y el honor que dicen está en un gran volumen de pergaminos que ellos poseen y que contiene la historia y las reglas del arte de la masonería. O sea que crearon toda una estructura de falsificación histórica para tener entre sus filas a todas las personas influyentes de la antigüedad, del siglo de la Ilustración hasta nuestros tiempos. Obviamente esto es mi opinión y está sustentada en la evidencia que pude corroborar a lo largo de los años de lectura. La fuente principal de esta postura se encuentra en este libro llamado Los masones de Jasper Riley, quien cuenta la historia de los masones de un modo claro y sin exagerar nada. Eso sí, creo que minimiza la importancia de la masonería al compararla con un club social o un club de golf. La masonería para nada es eso, es una usina de poder importante. A través de la masonería se trafica influencias y en los altos mandos masónicos ya entran a tallar cuestiones de índole filosófica, esotérica, por la cual tamizan los elementos de control y dominación global que paulatinamente van insertándose en nuestras sociedades. Quien reste importancia a la masonería y crea que es un club de amigos que busca el perfeccionamiento del hombre, está equivocado. La masonería es mucho más que eso, es mucho más profunda, es un instrumento de dominación global, ya que en nuestros países, por medio de sus redes de poder, influyen en las decisiones culturales, políticas y económicas que se toman a diario o que toman nuestros líderes a diario. Si bien creo que la estirpe masónica es una gran volaterapia, no es menos cierto que han creado una filosofía
y rituales basados en un montón de ideas sacadas de varias culturas para crear un producto filosófico y religioso nuevo que se vende como apolítica, se vende como religiosa, cuando que en realidad lo que busca es imponerse por encima de las creencias que vos, yo y todos tenemos ya establecidas. Su objetivo es falsificar la historia para dar un reinicio a la humanidad a partir de un evento que seguramente está en camino. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar y compartir. Nos vemos en otra ocasión. Auf Wiedersehen.